Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a veces decirlo de memoria, quizás lo hemos aprendido de la escuela bíblica y quizás lo hemos pasado años, y a veces nos cuesta entender cada punto de esto. Entonces, como enseñanza global, podemos decir, es un fruto, lo produce el Espíritu Santo, debemos esforzarnos para que Dios pueda ahondar en nosotros a través de ese espíritu, a través de su espíritu para ese fruto. Y la idea en el original, ¿saben qué? Nosotros leemos, más el fruto del espíritu es. Y la idea en el original tiene que ver con el fruto del espíritu está haciendo. No es que de un momento para el otro, no es que desde el día que creímos en Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y fuimos sellados con el Espíritu Santo, como hemos también hablado varias veces, y a partir de ese momento tengo el fruto del Espíritu, listo, ya está. Entonces ya soy 100% amable, ya soy 100% benigno, ya soy 100% bondadoso, ya me regocijo en no es a partir de ahí. Justamente el original, la idea es que está haciendo, ¿sí? Es como que ese fruto va creciendo, y ese fruto no es decir, nace de un momento a otro como un gran fruto, sino que se va manifestando, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es parte de que el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. No es a partir de lo que yo puedo hacer, sino de cuánto dejo que el Señor haga en mi vida. Podemos ser muy buenas personas, podemos ser muy malas personas, pero cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, la persona es diferente. Yo soy diferente, vos sos diferente. No porque se manifiesta nuestra naturaleza, justamente es lo contrario, es cuanto menos de nuestra naturaleza hay, es cuanto más Dios puede tomar el control, y a partir de eso es que podemos mostrar todas estas características, todas estas actitudes. Y acá empezamos a ver un poquito más lo que significa esto. Si hay alguien en el que nosotros todo el momento resaltamos y tratamos de esforzarnos en buscar, es ser cada día más como Cristo. Y si hay alguien que en este mundo mostró estas características, estas actitudes, fue Jesucristo. Si hay un ejemplo que nosotros podemos tomar de imitar a alguien en estas características, es Jesucristo. Y ahí podemos decir por varios motivos. Primero, porque es Dios, ¿sí? En segundo lugar, por su perfección. Como hombre, también fue perfecto. Dice, porque no se halló pecado en él, ¿sí? Él no cometió pecado, por lo cual podemos ver que estas características que son contra el pecado, son parecidas o tienen que ver con la naturaleza de Dios, justamente son las que Él manifestó y que Él mostró. Y a partir de algunos versículos que vamos a leer ahora y de algunas cosas que vamos a ver ahora, vamos a ver que el gran ejemplo, es Jesucristo. Un apartado cortito, entre paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí está en la punta igual también. ¿Cuál es la diferencia entre los dones que da el Espíritu Santo y cuál es la diferencia con el fruto del Espíritu Santo? ¿Sí? Y ahí empezamos a ver un poco más la distinción de los frutos o el fruto, ¿sí? En primer lugar, los dones son dados a todos, es verdad, esto lo hablamos, pero no a todos son dados todos los dones. ¿Recordamos por qué? ¿Cuál era la simbología que había utilizado Pablo a través de guiado por el Espíritu, por supuesto, ¿no? Para poder explicarnos esto. ¿Cuál es la simbología? El cuerpo, ahí está, el cuerpo. Y se acuerdan que no todos podemos ser mano, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser pie. Por lo cual a cada persona le es dado un don, al menos uno, eso también lo hemos visto. Ahora, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, es dado a todos. Esto es dado para cada uno, para cada persona, ¿sí? Todos tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y esto no es por nosotros, ¿sí? No es porque seamos más diferentes a los demás, porque seamos superiores, no, nada que ver. Justamente porque es por gracia. Dios, a través de su Espíritu, nos dio el fruto del Espíritu Santo, ¿sí?
Y vamos a empezar a ver un poco, a desglosar un poco esto. La idea de poner algunas de las palabras en griego no es porque sepa griego, lejos estoy de eso, pero sí poder identificar o distinguir algunas cosas que nosotros en nuestro idioma no las podemos distinguir del todo bien. ¿Sí? En nuestra traducción, porque es nuestro idioma así, no las podemos traducir del todo bien. En primer lugar vamos a hablar del amor, ¿sí? Más el fruto del Espíritu es amor, y empieza por eso, ¿sí? No podría decir por qué Dios guió a Pablo a escribir en este orden, ¿sí? No tengo una forma de poder decir esto. Sí poder decir de que el amor es algo que se manifiesta y es realmente evidente cuando hay un verdadero amor, ¿sí? El original es ágape. Recordamos, quizás lo tenemos identificado más ahí en Juan 21, ¿no? Cuando el Señor resucitado le habla a Pedro, ¿sí? Y la primera pregunta es, Pedro, ¿tú me amas? Y ese amas es ágape, ¿sí? Ese amor incondicional. Ese amor que tiene que ver con que lo da todo y no porque tiene un interés en particular. Si lo da todo por amor, por un verdadero amor. Y ahí vemos el amor reflejado, otra vez, reflejado en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en amor, en demostración de amor? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Qué hizo Jesucristo en demostración de amor? Dio su vida por nosotros. Es decir, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Recordamos ese texto? ¿Sí? El Señor mismo puso su vida por nosotros. Ese amor es el amor ágape, ¿sí? Es el amor incondicional. Bueno, ese amor que Jesucristo nos dio ejemplo es el mismo amor que nosotros debemos manifestar y mostrar. Y ahí es donde a veces nos cuesta entender, ¿no? Amar al que tengo al lado, amar al que no conozco y amar al que conozco. Pero también Jesucristo dio el ejemplo de amar a mis enemigos. Y ahí empezamos a nuestro cerebro no puede comprender cómo amar a nuestros enemigos, amar al que me lastimó, amar al que me hirió, amar al que hirió a mi familia, a mis hijos. Y Jesús dice que debemos amar con ese amor incondicional. Y a veces no logramos comprender, pero es el ejemplo. Ahora, ¿quién lo puede producir? Justamente es lo que hablamos al principio. Ese amor no sale naturalmente de nosotros. Ese amor justamente es contrario nuestra naturaleza hace lo contrario justamente ante esa situación de amor. Ahora, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, toma el control de nosotros, ese amor es un amor verdadero. Miren, vamos a leer un versículo, ahí en Juan 15, capítulo 15, versículo 13. Quien lo tiene, lo puede leer en voz alta, bien fuerte, por favor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bien, ahí está, lo habíamos dicho antes, perdón, yo lo tengo en la mente, pero no recuerdo la cita y justamente es ese. Nadie tiene mayor amor. Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan cuál fue el contexto de este Juan 15? ¿Qué estaba pasando en Juan 15? Si recordamos bien, Juan 15 es el momento en que el Señor le estaba hablando a los discípulos y que estaba allí en el aposento alto y que horas después iba a ser entregado, iba a ser negado por sus amigos y horas después iba a ser crucificado. Y Él les dice, nadie tiene mayor amor por sus amigos. Y les está diciendo todo esto del amor, les habla del amor de que les ama, por ese amor incondicional, ese amor ágape, sabiendo que no muchos momentos después, estamos hablando de horas después, se iban a alejar de él, lo iban a dejar solo, lo iban a juzgar y no iba ninguno a responder por el Señor Jesucristo. Lo iban a crucificar y nadie iba a decir, es un hombre justo, no lo crucifiquen. Nadie iba, entre comillas, a saltar por el Señor, lo iban a abandonar. Y Él le está diciendo, horas antes de que suceda esto, de ese amor incondicional. Y nos está dando el ejemplo puro para que nosotros podamos ser como Él, pensando en ese amor incondicional. El Señor Jesucristo dio todo por nosotros, aún sabiendo que nosotros éramos pecadores. Dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios,
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no que éramos pecadores, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún sabiendo que nosotros, casi 2000 años después, naceríamos y íbamos a pecar en contra de Él decidió dar su vida por nosotros. Y luego personal, para que podamos entender que ese amor es un amor verdadero. Que cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, murió ahí pensando en cada uno de nosotros. Y pensando en vos, y pensando en mí, y pensando en cada uno, aún con lo que éramos. Seguimos. Gozo. En la traducción que vemos, que tenemos nosotros, dice gozo. La traducción original podría decir, mejor dicho, la palabra regocijaos, ¿sí? Ante una adversidad, ante una situación de dolor, estar alegres, ¿sí? Regocijaos. Y ahí un texto que conocemos bien, en Filipenses 4:4, es algo que demuestra bien. ¿Se acuerdan cómo dice? Digo, regocijados, muy bien, regocijados en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijados. Esa misma palabra es la que aparece aquí en el fruto del Espíritu. Miren, podemos tener adversidades, podemos tener situaciones difíciles. Esta noche estaba hablando con un chico amigo y me estaba contando una situación familiar muy dura, muy difícil. Y él no podía, entender la situación, no podía explicarla. Bueno, ante esa situación decía, regocijaos, nos debemos regocijar. Y muchas veces esa teoría la tenemos re clara, re bien, la sabemos, regocijados en el Señor. Siempre os digo otra vez, regocijados, como dice Filipenses 4:4. Ahora el tema es cuando la ponemos en la vida, ¿no? Cuando la vivimos, cuando realmente la tenemos que poner en práctica. Y Dios, que produce en nosotros, en nuestros corazones, este regocijados en el Señor, es el que tiene la potestad de poder hacerlo. No depende de nosotros, no depende de bueno, ahora voy a estar alegre porque Filipenses 4:4 dice que tengo que estar alegre. No. Tengo que dejar que Dios pueda controlar mi vida para que naturalmente, no por mi naturaleza, sino por la naturaleza que Dios implantó en nosotros, pueda manifestar ese regocijados. Cuando más conocemos a Dios, cuando más relación tenemos con Dios, podemos entender ese más regocijados. No es justamente el conocimiento de Dios en forma teórica solamente que nos lleva, sino que nos lleva a entenderlo en lo que vivimos, pero que lo que conocemos de Él. Y para poder conocer de Él, sin duda la palabra es la fiel expresión de lo que debemos conocer. Cuando conocemos a Dios a través de su palabra, ese regocijados es en forma verdadera, en forma real, que la vivimos. Bueno, Dios nos manda a que tengamos, que el fruto del Espíritu sea completo. Y parte de que ser completo es que debemos regocijarnos en el Señor, entendiendo lo que Él hizo y hace por nosotros. Avanzamos. Es paz. Y cuando hablamos de paz, ¿de qué hablamos de paz? A ver, ¿quién me puede decir qué es paz? ¿Qué es paz? Una definición rápida, sencilla. Tranquilidad es una forma de decirlo. Calma, ¿qué más? Merce, vos has dicho algo. Tranquilidad también. Bueno, podemos decir tranquilidad. Bueno, justamente la paz tiene más que ver con lo que Dios que tranquila. Justamente la paz tiene algo más que ver no con la tranquilidad en sí, sino con lo que Dios produce en nuestras vidas. ¿Sí? En Juan 14:27, fíjense el mismo contexto que hablamos antes, ¿sí? El mismo contexto. El Señor Jesús les dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y fíjense, el Señor transmite esta idea, sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿sí? Es bueno tener el contexto en mente para entender la profundidad de las palabras del mismo Señor, ¿sí? Saber que Él estaba hablando de paz cuando en algunos momentos no iba a haber paz, cuando en un momento iba a haber intranquilidad, cuando en algunos momentos posterior a esto iba a sufrir
que lo iban a aprender y lo iban a llevar. Cuando en unos momentos, antes de ser aprendido aún, sabía que el padre lo iba a tener que dejar. ¿Sí? ¿Por qué lo iba a tener que dejar? Porque iba a haber pecado en su vida, porque iba a cargar el pecado nuestro, el tuyo y el mío. Y aún así, y en esa situación de dolor, de sufrimiento, ahí en el huerto de Getsemaní, aún ahí, la paz que nosotros podemos pensar que le iba a abandonar, justamente esa paz es la que estaba en él. Y fíjense que antes de pensar en tranquilidad, en calma, la paz lo que nos habla es de la confianza en la relación que tenemos con el Señor. Y esa relación que viene por la salvación. ¿Sí? Nuestra vida no debería estar fundada o fundamentada en una paz que decimos, bueno, Dios nos va a dar paz en toda la situación. Sí, y ya está, bueno, buenísimo. No. Confiar en que esa paz es la paz de ahora, es la paz de mañana, es la paz de tarde, es la paz dentro de un mes, en cualquier situación que me ocurra, es la paz de dentro de algunos años y es la paz que me da y la seguridad eterna. Saber que tenemos una salvación, saber que las cosas de este mundo van a pasar, nos produce que esa paz sea verdadera. Y fíjense otra vez, volvemos al mismo concepto. Todos estos caracteres, todas estas características están entrelazadas y siempre no dependen de nosotros, sino que dependen de cuánto el Señor, el Espíritu Santo, gobierna o controla mi vida. Vamos a pasar más adelante. Paciencia, ¿sí? Y acá es donde justamente en este mundo, en el que todo es el ya y ahora, en el que necesitamos tener todo en el momento, y que a veces los hijos mismos nos quitan la paciencia y nos ponen nerviosos y tenemos muchas cosas para hacer, y nos damos cuenta que Dios tiene paciencia y nos puede dar de esa paciencia. Y de hecho, si dejamos que Él actúe en nosotros, nos da esa paciencia. El original habla de tolerancia, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuánta tolerancia tenemos? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro acerca de poder tener tolerancia? La palabra de esa tolerancia. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque la ley decía que hasta 7 veces se podía tolerar. Bueno, Jesús le habla de algo más. Le habla de un número que era imposible, entre comillas, contar en cada situación. ¿Viste? 70 veces 7 vos lo podés dimensionar matemáticamente. Ahora, en cada situación llevar ese control es muy difícil. Por lo cual, lo que le estaba diciendo Jesús es, esa situación es incontable, no la podés medir. Es decir, ¿cuántas veces tuviste tolerancia por alguien que te hizo mal? ¿Cuántas veces tuviste tolerancia por alguna situación que en tu trabajo, en la escuela, en la facultad, no la podés sobrellevar? Bueno, el Señor nos manda que tengamos tolerancia. Ahora, justamente cuando la tolerancia es de nosotros, de nuestro carácter, puede ser mayor o menor, pero tiene límite. Ahora, cuando la tolerancia viene de Dios, cuando el Señor toma el control de nuestras vidas, por supuesto que es totalmente diferente y es verdadera y se vive de forma verdadera. Esa tolerancia, de esa paciencia, nos habla. Miren lo que dice, vamos a leerlo, el Salmo 145, 8. Dice la Biblia en Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias son sobre todas sus obras. Y fíjense que cuando Dios dice que es lento para la ira, está hablando justamente de esa palabra tolerancia, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando pensamos en esto y cuando nos damos cuenta, cuán tolerante es Dios para con nosotros. En que no solo que éramos rebeldes, sino que hoy seguimos en parte siendo rebeldes. Ya no somos rebeldes al escuchar la voz de Dios, pero todos los días o cada día debemos acercarnos al trono de la gracia y decirle, perdón Señor por lo que hice, perdón Señor por lo que pensé, perdón Señor por lo que no hice. Y el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia.
Quizás podemos pensarlo, o siempre lo pensamos, para que el Señor retarda su venida y bueno, es decir, es lento para la ira en pensar en que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Si pensamos y decimos, bueno, eso es, yo ya creí, ya me convertí, yo soy hijo de Dios, por lo cual eso a mí no me llega, la ira venidera, podemos decir. No, pero Dios es tardo para la ira con vos cada día también, aún siendo hijo de Dios. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque aún en tus pensamientos diariamente vas en contra o vamos en contra de lo que Dios quiere. Y nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que como leemos siempre es agradable y perfecta. Y por más que sea agradable y perfecta, no la hacemos. Ahora Dios es lento para la ira, es tolerante. Y eso es lo que nos pide que seamos, que tratemos de buscar la forma de que Él tome el control de nuestra vida para que seamos tolerantes. Y cuando no fuimos tolerantes, poder decirle, Señor, perdóname por no haber sido tolerante, pero dame sabiduría, dame la capacidad para poder no apresurarme a juzgar, no emitir un juicio de valor o un juicio sobre algo cuando en realidad tengo que esperarte. Y esperar no significa estar inactivo o apagarme, ¿sí? Apagar el cerebro, sino significa confiar en que Él va a resolver las cosas, confiar en que Él me va a dar la palabra o las palabras para poder emitir al momento de una situación. Confiar en que Él puede calmar mi corazón, calmar mi vida, a pesar de estar en una situación difícil. Tener paciencia. Vamos avanzando. Habla también de benignidad, este fruto, como una característica. Esta palabra benignidad se relaciona mucho con la que sigue, que es bondad, ¿sí? Pero vamos a tratar de diferenciar. Mateo 19, 13 al 15. Una historia que conocemos también bastante y la hemos leído bastantes veces. Dice Mateo 19, versículo 13. Entonces les fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Fíjense que el contexto también de este pasaje es que Jesús estaba enseñando, estaba hablando, y si vemos del principio del 19, estaba hablando con unos fariseos, estaba hablando acerca de unas situaciones, y le trae unos niños, quizás para los discípulos que estaban ahí inoportunamente, y se los presentan para que Jesús, fíjense eso, el motivo, para que Jesús orase por ellos. Y cualquiera de los discípulos que estaba ahí seguramente pensó, bueno, puede orar después, puede hacerlo después, es más importante lo que estamos haciendo. Pero Jesús vio algo más acerca de esto. Y ahí es donde participa o se demuestra la benignidad del Señor. Sabiendo que era necesario que en ese momento Él orase por esos niños, por esos que le habían traído. Y no, fíjense que después de la oración, después de que se va, dice que después se fue de ese lugar. Por lo cual era el momento oportuno, no era que era el momento que ya había pasado o debía ser en otro momento. Era el momento oportuno de hacerlo. Y se nos muestra que la benignidad del Señor, la benignidad del Señor en que no solamente que es el momento, sino también que, y el lugar por supuesto, sino también que su benignidad es para todos. El Señor no vino a buscar y a salvar solamente a personas mayores, solamente a personas de avanzada edad o que tenían demasiado entendimiento. No vino a buscar solamente a ricos o a pobres. No vino a buscar solamente a personas que ya eran adultas. No vino a buscar solamente a niños. Vino a buscar a todos. Y ese era el momento que debía actuar con los niños. Y en ese momento que le trajeron ahí. Quizá nosotros a veces pensamos que cierta situación merecen mayor o menor atención, ¿sí? Y no está mal pensarlo así. Ahora, fíjense que el Señor interrumpe toda una situación
que le estaban hablando del divorcio en ese momento, en ese contexto, para hablar o bendecir y orar por los niños. Totalmente fuera de ese contexto, para nosotros, para nuestra racionalidad. Pero para el Señor era importante. Y ser benigno, poder mostrar de su benignidad ante esa situación, era necesario. A veces nuestra vorágine del día a día, a veces nuestras situaciones del día a día nos evitan, nos corren de foco, y lo digo en primera persona, de poder ser benignos con alguien, de poder ayudar a alguien, de poder bendecir a alguien, de poder orar con alguien o por alguien. Y nuestro trabajo, nuestras ocupaciones y todo lo que hacemos nos llevan a corrernos de ese foco. Fíjense que el Señor apartó esos instantes, y tan solo esos instantes fueron necesarios y fueron suficientes para poder hacer lo que tenía que hacer. Porque era la voluntad de Dios hacer eso, en ese momento y en esa situación. Bueno, a veces no tenemos esa sensibilidad, por lo cual debiéramos cada día pedirle a Dios que nos ayude a tener la capacidad de poder ser benignos, de poder completar este fruto del Espíritu actuando como el Señor lo hizo. Bondad, ¿sí? El siguiente punto, bondad. Nos habla de la palabra bondad ahí sugiere o habla de una situación moral, ¿sí? A veces pensamos en esta situación como algo, como bondad como algo que, bueno, soy bueno, y quizás lo confundimos otra vez con la parte de ser benignos. No, lo que refiere ahí habla de una situación moral, ¿sí? Y quizás el mejor ejemplo, vamos a ir ahí a Romanos capítulo 5, versículo 7. Romanos 5, 7 nos habla un poco de esto y nos habla de esta situación moral, ¿sí? De bondad. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí la bondad se manifiesta o se muestra en que una persona que es regenerada, una persona que es realmente cambia de pensamiento y cambia la moral, no porque la moral la nueva moral sea mala, sino justamente todo lo contrario, sino que es mejor, porque esa moral que tenemos, hablando en el caso específico de la bondad, es algo superador, ¿sí? Y el ejemplo es el que leímos ahí en el versículo 8, ¿sí? Podemos ser buenos, podemos ser bondadosos, como podríamos decir más específicamente como leímos acá, pero el ejemplo mayor lo tiene Jesucristo, el cual dio su vida en rescate por nosotros. Y esto incluye un montón de cosas. En primer lugar, incluye que nosotros no éramos merecedores de su bondad y Dios nos mostró de su bondad. Y así como Él nos mostró de su bondad, nosotros debemos mostrar de la bondad. No de nuestra naturaleza pecaminosa, sino contrariamente a eso, de la naturaleza divina, la que Dios implantó en nosotros. Debemos cada día ser esos bondadosos, entendiendo de que debemos dar de lo mejor, de lo bueno, de lo que es realmente superador para con otros, aún con los que no nos aman, aún con los que no nos quieren, aún con los que nos odian, ¿sí? Vamos a avanzar. Fe. La palabra ahí de fe tiene que ver con la fidelidad o la confianza también, muy parecida a algunas de las que hemos leído. Y vamos a ir a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7. Dice, sino, hablando del Señor Jesucristo, estaba escribiéndole Pablo a los filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí vemos un poco más esto del Señor Jesucristo, el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? En la forma que manifestó o se mostró sus obras. Fíjense que siendo Dios, Él se despojó a sí mismo, se sacó esa virtud de poder actuar como Dios, en el sentido de actuar en su poder, actuar con su fuerza, sino que se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre. Y hecho semejante a los hombres, como leímos, ahí versículo 8, el 7 y el 8, se humilló a sí mismo. Se sujetó, fue obediente, ¿sí? Esta confianza le llevó a ser así. La confianza verdadera en el Señor, la fidelidad en que venía a cumplir esa obra, es la que lo motivó a llevar a ser así. Ahora, ¿cómo se traduce eso o cómo se materializa eso en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Esa fidelidad o esa confianza. Bueno, en primer lugar, que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, debemos confiar en que las cosas que nos suceden alrededor son para bien. Y que lo que hacemos no es para nosotros, sino es para dar gloria a Dios. Y que cada día nosotros debemos actuar conforme a eso. Sin duda vivimos en este mundo, ¿no? Y debemos trabajar, alimentarnos, debemos suplir las necesidades de nuestra familia, debemos hacer un montón de cosas cada día y esforzarnos, pero eso no nos quita la visión futura, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Para qué estamos acá? Pablo decía que nuestra estadía acá no es nada, es un suspiro, es un soplo, es algo que pasa, es una brisa que pasa y que pasó y ya está, comparado con la eternidad. Nosotros debemos ser fieles, nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor pensando en lo que viene. No en lo que viene el año que viene, no en lo que viene en lo pronto como nosotros, sino en el que viene pronto, en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza, esta es nuestra fidelidad. A Él debemos esta fidelidad, a Él debemos la confianza, ¿sí? Y eso, manifestarlo, es quitarnos del día a día, abstraernos de eso a veces y pensar, Dios, esto lo hago, este esfuerzo, todo esto que hago, lo hago para tu gloria. Hablarle a mis hijos, hablarle a mi esposa, hablarle a mis amigos, contarles de Jesucristo, hablarle a quien quizás no me trata bien y mostrarle aquello que es verdadero. Es lo que manifiesta, nos muestra manifiesta esa fe. Mansedumbre. La palabra ahí, y es una de las pocas veces que aparece de la forma esa palabra, utilizándose de esa forma, habla de la actitud de humildad y amabilidad, ¿sí? Nos habla de entender de que debemos ser mansos. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo grandioso de la mansedumbre, ¿sí? Siempre lo recuerdo porque es un personaje que Dios utilizó para guiar al pueblo de Israel. Se habla de que Moisés era un hombre manso, ¿sí? Ahora, para que Moisés llegue a ser un hombre manso, sin duda tenemos que recorrer la historia, ¿no?, de lo que le sucedió a Moisés para entender de su mansedumbre. Cuando vemos a Moisés desde su nacimiento en adelante, cuando vemos de haber pasado por muchas situaciones de su madre, el destierro, de entender de que estaba en la casa del faraón pero no era hijo del faraón, de entender de que fue desterrado, de entender de sus situaciones de impulso de matar a una persona, de entender de que vivió trabajando para poder conseguir y de golpe Dios lo llama y lo lleva para liberar al pueblo, de entender de sus incapacidades, ¿sí?, que tenía, nos damos cuenta que Dios fue moldeando ese carácter
para ser un hombre manso. Y ahí volvemos al inicio del versículo 23 de Gálatas 5, en pensar de que el fruto del Espíritu no es solamente, sino está siendo, ¿sí? Y ahí vemos que Dios va moldeando nuestra vida y puede ir moldeando nuestra vida para que seamos mansos. Manso no significa alguien que está inactivo, alguien que no reacciona, alguien que... Hay una palabra que se usaba mucho tiempo atrás que se llama pusilánime, ¿sí? Que significa aquel que ante una situación no toma acción, no toma acciones, no actúa conforme o reacciona conforme. No, justamente aquel que es manso es aquel que se sujeta a Dios. Aquel que es manso es aquel que pone su confianza en Dios, que sabe que Dios va a actuar, y va a actuar a su debido tiempo, y está atento, está activo, no es que está pasivo, está activo sabiendo que Dios va a actuar, y que eso que va a actuar va a ser para bien, ¿sí? Aquel que es manso es aquel que está sujetándose a Dios. Y hay un ejemplo ahí que podemos ver en Juan 8, en el versículo 3 al 11, no lo vamos a leer por tiempo nada más, pero acordémonos de la situación. Una mujer que fue hallada en adulterio y es traída delante de Jesús. Y Jesús y los fariseos le incitaban a decir, bueno, la ley de Moisés nos mandó a que sea apedreada, ¿no? Recordemos la situación. Y tenía que actuar inmediatamente, había que actuar ahí en ese momento, había que decidir ese momento. Y la actitud de Jesús fue una actitud de un hombre manso. Fíjense que él no actuó con las fuerzas imperiosas que le pedían que él lo haga, que la condene, pero si la condenaba estaba actuando justamente incumpliendo la ley, sino que él actuó conforme a un hombre manso. Y su mansedumbre lo llevó a reaccionar de una forma no fuerte, no acorde a la fuerza, a la intensidad de fuerza que le pedían, sino justamente a llevarlos a reaccionar en la evaluación de sí mismos. A veces cuando vemos estas situaciones y vemos a Jesús actuando, es cuando nosotros debemos replantearnos muchas decisiones que tomamos y muchas acciones que tomamos, pensando en que las debemos hacer inmediatamente. Y un hombre manso no es que actúa lentamente, justamente lo contrario, actúa conforme al Espíritu de Dios, actúa en obediencia, en sujeción a Dios, actuando al momento que tiene que actuar, que Dios muestra. Quizás es inmediatamente, quizás es un poco después, pero es cuando Dios muestra. Un hombre manso es aquel que no actúa por sus fuerzas, no actúa por su capacidad, sino que actúa conforme a la voluntad de Dios. Cuando vemos al Señor Jesús en otras situaciones, también vemos que Él actuaba en forma mansa, aún reprendiendo a aquellos que le juzgaban, ¿no? Aquellos que le venían a tentar. Sí, hablamos de los fariseos, de aquellos fariseos que le trataban de meter en el medio, o escribas que le trataban de meter en medio situaciones para hacerlo caer o hacerlo pecar. Y a veces tuvo que actuar enérgicamente, pero en mansedumbre, ¿sí? Y a veces debemos actuar enérgicamente, pero en mansedumbre, sabiendo que Dios es el que debe actuar en nosotros para actuar de esa forma, que debemos sujetarnos a Él para actuar de esa forma. Ahí la palabra mansedumbre, fíjense que hay tres actitudes, ¿sí? O tres formas. Una es la sumisión voluntaria de Dios. Ahí en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, vamos a leerlos, estos tres textos son rápidos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de apariencia. Y esta actitud habla de la voluntad de Dios, sujetos a la voluntad de Dios, ¿sí? Ser manso puede ser y también es ser sujeto a la voluntad de Dios. En segundo lugar, en la enseñanza, ¿sí? Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra impartida, la cual puede salvar vuestras almas. Y la mansedumbre habla de eso también, habla de recibir la palabra, recibir, de ser mansos ante la palabra. No las sabemos todas, no conocemos todo, no es que somos unos genios delante de Dios. Debemos recibir la palabra con mansedumbre, debemos sujetarnos a la palabra con mansedumbre. Y también, como dice Efesios 4:2, en consideración a los demás. Y vamos a ir a Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y debemos actuar con mansedumbre también respecto a los demás. No solo ante la voluntad de Dios, no solo en la enseñanza, sino también con respecto a los demás, ¿sí? Y debemos mirarnos unos a otros acá, ¿sí? Y debemos actuar de esa forma, pensando en que hay hermanos que son más fuertes y hermanos que son más débiles. Hay hermanos que son más fuertes que yo y hermanos que son más débiles que yo. Y yo debo actuar conforme a esa forma, en forma de mansedumbre. El último aspecto, la última característica, la templanza. La templanza ahí se traduce como dominio propio, ¿sí? Si hay algo que Pablo habló en las cartas, guiado por Dios, por su Espíritu, ¿sí?, fue hablar del dominio propio. Evidentemente, para Pablo era un tema bastante importante ese, ¿sí? Y más allá de eso, de esa consideración, pensar que nosotros muchas veces debemos actuar con dominio propio. ¿Y qué significa hablar con dominio propio? Bueno, dejando que Dios actúe en nosotros. No dejando actuar nuestra carne, sino dejando que Dios sea el que actúe en nosotros. No actuando conforme a nuestras energías, sino dejando actuar a Dios a través de su Espíritu en nosotros. Vamos a ir ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Pedro le está hablando a las personas que estaban exiliadas y le está hablando de esto que era como una orden, ¿sí? En forma imperiosa, ¿sí? Debemos añadir en nuestra vida dominio propio. Sin duda a veces es donde más nos cuesta entender o fallamos en el dominio propio. Ante una situación difícil, ante una situación en la que somos puestos a prueba, dejar que Dios actúe, dejar que Dios obre y no actuar nosotros en forma impulsiva. Y si hay alguien que podía manifestar esto, pudo manifestar esto, era Pedro, ¿no? Alguien que sin duda actuó mucho tiempo en forma sin dominio propio, pero que Dios fue moldeando su vida como lo puede hacer con cada uno de nosotros para actuar de acuerdo a su voluntad, actuar de acuerdo al dominio propio. Hay mucho más para leer ahí, solamente quisiera que podamos cerrar porque ya estamos cerca de la hora, pensando en que Dios es el que da a través de su Espíritu este fruto. Que todo el fruto, las 9 características que hemos visto, deben manifestarse en nuestras vidas. No es que puedo tener algunas y otras no. Probablemente tenga o sea más sencillo algunas que otras. Ahora, la primera evaluación que debo hacer es cuántas de ellas me falta, cuánto de ellas me falta para actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Jesucristo nos mostró. ¿Cuánto yo debo hacer para que Dios pueda actuar en mí? Sin duda, mucho. Y cada día que vamos conociendo más a Dios, más nos damos cuenta que muchas de estas características no las actuamos como deberíamos actuarlas, no las tenemos incorporadas realmente en su profundidad como deberíamos hacerlo.